Algo aguarda bajo el barro en el bosque lluvioso. Está lloviendo otra vez. Para serte honesto, tengo un miedo terrible a la lluvia. Nunca salgo de la casa cuando está lloviendo a cántaros afuera. Pero para darle algo de crédito a mi historia, nunca solía ser así. Antes me encantaba ver la lluvia caer desde afuera de las ventanas, pero ahora siempre tengo las cortinas bien cerradas, cubriendo todo el borde del alféizar. Desearía poder mostrarte qué fue lo que me hizo ser como soy, en parte para advertirte, en parte para darme a entender. Pero no puedo. Solo puedo contar mi historia como si fuera una especie de fantasía. Como si fuera solo otra historia extraña en internet que merece ser olvidada en una semana. Si lo ves de esa manera, está bien, pero yo no lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. En 2012 tenía 21 años y era estudiante universitario. Estaba completamente enamorado de la naturaleza y de todo lo que era salvaje. Pasé mi infancia vagando por las líneas de los árboles, fantaseando sobre criaturas míticas y monstruos fantásticos. Y allí estaba, en 2012, ya adulto, estudiando silvicultura con el sueño de defender esas líneas de árboles y esas fantasías que tanto apreciaba. Estaba absolutamente emocionado cuando mi profesor anunció una oportunidad para ganar puntos extras. Sugería que pasáramos unos días durante las próximas vacaciones caminando por algunos senderos, para recordarnos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Como un ávido excursionista, conocía un sendero a unas pocas horas de nuestra ciudad que ofrecía mucho espacio para caminar sin aglomeraciones. Los únicos que realmente caminaban más de unos pocos minutos por el sendero eran los guardabosques del parque. Y las posibilidades de encontrarse con alguno de ellos en los interminables y siempre cambiantes senderos del bosque parecían mínimas. «Oye Lily, ¿quieres hacer un viaje al reserva conmigo?», le pregunté cuando la campana sonó, marcando el final del día escolar. La chica a mi lado, Lily, era una persona tranquila y dulce. Tenía el cabello largo y castaño que le llegaba justo por debajo de los hombros y unos suaves ojos verdes. Ella era el tipo de persona a la que la gente admiraba desde lejos. Hermosa pero silenciosa. Una broma o un cumplido la hacían sonreír, pero rara vez respondía. Para la mayoría, eso los haría pasar al siguiente, pero para mí, eso solo me hacía querer estar más cerca de ella. Ya éramos amigos desde hace un tiempo, y no sabría decir si había alguna intención romántica entre nosotros. Simplemente sabíamos que conectábamos de alguna manera. Sí, claro. Solo dime cuándo. Ella me miró a los ojos con una suave sonrisa en su rostro. Yo le sonreí de vuelta. Esperaba que este viaje saliera bien. Pasaron unos días, Lily y yo pasamos nuestro tiempo libre en tiendas reuniendo comida, suministros y tiendas de campaña. Pronto estábamos todos listos, con las mochilas atadas al techo del coche, y emprendimos el viaje hacia el este por la carretera. Cuando llegamos, ya era tarde por la tarde, aún había tiempo suficiente para caminar, pero también era un mal momento para encontrar estacionamiento. Había mucha gente allí, paseando a sus perros, haciendo picnics y caminando por los senderos. Pensé que dijiste que estaría tranquilo. Lily dijo con una ligera risa. Yo puse los ojos en blanco en respuesta. Estoy seguro de que estos chicos no planean hacer una caminata de varios días. Se va a poner tranquilo, te lo prometo. Me giré y comencé a quitar nuestras grandes mochilas del techo del coche. Por lo grandes que eran, sorprendentemente eran fáciles de llevar. Lily se colocó las correas sobre los hombros y esperó a que comenzara a caminar hacia el parque. Al acercarnos a la entrada del sendero, vimos a un guardabosques que estaba de pie, vigilando de manera relajada. ¿Van a entrar?, nos preguntó, sin hostilidad ni precaución en su tono, simplemente estaba haciendo una pregunta sencilla. Sí, está bien. Le respondí al hombre de mediana edad, que parecía estar en buena forma. Claro, solo déjenme sus nombres y tomen mi tarjeta. Si necesitan algo, llamen a la estación. Hay un par de cabañas de guardabosques más adentro, si las necesitan, no hay problema, solo asegúrense de limpiar después. El guardabosques nos sonrió amablemente y me dio una tarjeta de presentación con el número de la estación local. Gracias. Oh, y mi nombre es Max, ella es Lily. Lily asintió levemente y el guardabosques le devolvió el gesto con respeto. Bueno, Max y Lily, que disfruten su caminata. Estaremos patrullando por la zona, así que si nos ven, no duden en saludarnos. Con esas palabras, el guardabosques se alejó de la entrada y comenzamos nuestra caminata. Pasamos la mitad del primer día caminando lentamente, disfrutando del silencio. Hay algo tan liberador en caminar sin un límite de tiempo.
Es como si todo el estrés del mundo se deslizara por tu espalda y lo único de lo que tienes que preocuparte eres tú mismo. En ese preciso momento, eres lo único que importa. No hay cuentas por pagar, ni estudios, ni preocupaciones. Solo tienes que evitar las serpientes y las plantas extrañas, y todo está bien. No pasó mucho tiempo en nuestro viaje antes de que el sol comenzara a esconderse entre los árboles y el calor, pero con la temperatura bajando de forma constante, el viento de la tarde empezó a colarse por debajo de nuestra ropa sudada. Busquemos un lugar plano para acampar, dijo Lily, inclinando la cabeza de un lado a otro mientras miraba en busca de un lugar para instalarse. Asentí en aprobación y vi una pequeña abertura más adelante en el sendero, claramente hecha por otros que habían hecho un viaje similar. Nos tomó solo unos minutos montar las tiendas y encender un pequeño fuego. Después de toda esa caminata y trabajo, finalmente estábamos listos para descansar un rato. Lily se dejó caer al otro lado del fuego donde yo estaba sentado y sacó una barra de granola para comer. Sentí un rugido en mi estómago y saqué una de las mías. Este lugar es realmente hermoso, dijo, dando un gran mordisco a la barra. Sí, aunque no hemos visto muchos animales todavía. Desenvuelvo mi comida y la llevo a los labios para darle un bocado. Rápidamente miré a Lily y me quedé congelado. En el bosque, cada vez más oscuro, justo detrás de Lily, había algo del tamaño de medio balón de fútbol. Estaba oculto en la oscuridad, pero supuse que debía ser algún tipo de pequeño animal. Comencé a entrecerrar los ojos tratando de enfocarlo, pero lo que fuera, parecía desvanecerse en la existencia, desapareciendo directamente en el suelo. ¿Todo bien?, preguntó Lily. Me di cuenta de que debía haber parecido que la estaba mirando fijamente con la comida a medio comer. Reí y me encogí de hombros, negando con la cabeza suavemente. Sí, lo siento, pensé que vi un animal o algo por el bosque. Era pequeño, podría haber sido un conejo o algo así. Debió haberse metido en el suelo. Mi amiga miró por encima de su hombro hacia el bosque en silencio, observando a su alrededor. Sabía que no vería nada, lo que sea que haya sido, desapareció tan rápido como lo vi. Terminamos nuestra comida, apagamos el fuego y nos metimos en nuestras respectivas tiendas. Dormí profundamente, toda esa caminata me dejó completamente agotado. No fue hasta la mañana que desperté. Salí tambaleándome de la tienda, casi tropezando con el pequeño borde de tela en la salida de mi refugio portátil. El sol caluroso y húmedo de la mañana me golpeó como un saco de ladrillos. Solo para que lo sepas, creo que debemos tener cuidado con las serpientes, dijo Lily suavemente mientras me limpiaba el sudor de la frente. La miré y la vi desarmando los soportes de la tienda del suelo del bosque. ¿Viste alguna?, le pregunté, agachándome y comenzando también a limpiar el campamento. Creo que sí, escuché algo frotándose contra el fondo de mi tienda anoche. Abrí los ojos y las marcas en las paredes parecían de una serpiente bastante gruesa tratando de meterse. No parecía estar preocupada por la posible visitante nocturna, así que guardé su advertencia en mi mente pero seguí con lo que estaba haciendo. A medida que continuábamos nuestro camino, nos dimos cuenta de que con cada paso que dábamos, el cielo parecía mancharse aún más. De alguna manera, una tormenta se estaba formando sobre nosotros, algo que ninguno de los pronósticos que habíamos visto había mencionado. ¿Cuánto falta para que llueva? Lily fue interrumpida por un fuerte trueno cercano en las nubes. Sentí que la tierra temblaba bajo nuestros pies antes de que unas pocas gotas de lluvia comenzaran a caer del cielo oscurecido. Gracias, Lily, dije mientras inclinaba la cabeza hacia su dirección. Ella resopló y me reí. La lluvia no era más que una pequeña llovizna en ese momento, pero estaba claro que iba a empeorar. Vamos a apresurarnos a encontrar un lugar donde instalarnos. La vi comenzar a aumentar su paso, pasando de caminar a trotar por el sendero, adentrándose más en el bosque. La seguí justo detrás de ella. Durante un rato, parecía que no íbamos a encontrar un claro pronto. Ya estábamos al borde de ser considerados completamente empapados y, para nuestra suerte, justo en ese momento de pensamiento, otro fuerte trueno explotó sobre nosotros. Esta vez, las compuertas se abrieron, la lluvia comenzó a caer con propósito y con suficiente fuerza para estallar al impactar, salpicando todo a su alrededor con el contenido acuoso de las gotas. Oye, justo allá. Escuché gritar a Lily, apenas audible entre el estruendoso sonido de la lluvia. Ella estaba corriendo fuera del camino principal hacia un pequeño sendero cercano. Miré hacia donde ella se dirigía y vi una pequeña cabaña. Corrí tras ella, apartándome del sendero. Con cada paso, más y más barro se pegaba a mis piernas.
Aceleré el paso, intentando alcanzar a mi ágil amiga, pero algo me sorprendió. La punta de mi pie resbaló debajo de algo y mi impulso me llevó hacia abajo, cayendo de cara en un baño de barro. Por unos segundos estuve atontado, tirado en ese fango resbaladizo. Eventualmente miré hacia mis pies y vi lo que parecía ser una delgada raíz de árbol, también cubierta de tierra, saliendo del suelo. Pero mientras mis ojos seguían esa raíz, mis suposiciones iniciales cayeron por completo. El brillo del barro fue lo que me hizo darme cuenta de que lo que sea que estaba viendo, se movía justo debajo de la superficie. Entonces lo comprendí, las serpientes que Lily mencionó, acababa de tropezar con una de ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me levanté rápidamente, abandonando la serpiente atrás, y continué mi camino. Sin más incidentes, llegué hasta la puerta de la cabaña y la abrí de golpe, finalmente libre de la tormenta tipo huracán. Vaya. Una voz familiar resonó en el interior de la cabaña. Miré y vi a Lily empapada, pero de lo demás, limpia, mirándome con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Decidiste tener una pelea con el barro afuera? Jaja, qué graciosa. Respondí, mirando hacia abajo. El barro goteaba de todos los poros de mi cuerpo. Creo que conocí a una de tus serpientes allá afuera, decidió darme un pequeño tropiezo. ¿De verdad? Lily dijo mientras me tomaba y me giraba, buscando en la mochila algo para ayudarme a limpiar. Tienes razón, son bastante gruesas. Me pregunto qué tipo serán. No creo que sean venenosas con ese tamaño. Sentí las manos de mi amiga sacando telas de mi mochila. Me tomé un momento para observar la cabaña mientras Lily sacaba las toallas. Era de madera, vieja y completamente vacía. Había una estufa de cocina en un costado, pero aparte de eso, se veía bastante sencilla. Claramente, solo era para quedarse una noche rápida. Aquí, límpiate. Me dijo Lily, entregándome un paquete de toallas. Inmediatamente me limpié la cara y la frente. La tierra ya comenzaba a secarse y pegarse a mi piel. Gracias. Le respondí mientras ella comenzaba a organizar sus cosas. Dejé mi mochila contra la puerta y me acerqué a una ventana, todavía limpiándome. Observé cómo la lluvia seguía su asalto sobre la tierra, el barro corriendo como ríos por los valles y senderos, tanto naturales como hechos por el hombre. Se ve terrible afuera. Comenté. Escuché un pequeño gruñido de reconocimiento provenir de detrás de mí. Dejé que mis ojos recorrieran el pantano boscoso hacia el camino por donde habíamos llegado hasta allí. Mi cuerpo se paralizó cuando vi algo justo en el lugar donde había tropezado. Algo estaba sobresaliendo del suelo como un pequeño pilar. Froté inútilmente el interior de la ventana para limpiar la niebla y la lluvia que la cubría. Apenas pude distinguir lo que parecía una gruesa rama parcialmente sumergida, rota en uno de sus extremos y con pequeñas ramitas que se alzaban hacia el cielo. Oye, ven a ver esto. Llamé a Lily, que todavía estaba revisando sus bolsas. ¿Es la serpiente?, preguntó, levantándose. No lo creo, aunque se ve raro. Observé cómo la lluvia golpeaba el objeto cubierto de barro mientras Lily se acercaba y asomaba la cabeza por la ventana. ¿Es una raíz de árbol rota?, sugirió. Solo me encogí de hombros. Lo que fuera, no se movía. Espera, Lily volvió a hablar. Mira el color. A medida que la lluvia seguía deslizándose sobre el objeto, el barro comenzaba a despejarse. Entrecerré los ojos, empujando las gotas de la ventana y noté exactamente a lo que Lily se refería. Lo que estaba bajo el barro era de un tono gris pálido. ¡Oh Dios!, Lily exclamó, tapándose la boca. ¿Qué es? Giré y la miré, frunciendo el ceño confundido. Mira el extremo, dijo, conteniendo la respiración. Volví a mirar hacia afuera y me enfoqué. Sentí que mi corazón se caía. Dedos. Era un brazo saliendo del suelo, inmóvil como la muerte. ¡Oh Dios! Mi voz tembló ligeramente. ¿Deberíamos llamar a los Rangers y que vengan aquí? ¿Dónde está su tarjeta?, preguntó, extendiendo la mano hacia mí. Metí la mano en el bolsillo y saqué la tarjeta de negocios, que a pesar de estar mojada, seguía siendo legible. Sin pensarlo, Lily la tomó de mi mano y comenzó a marcar el número. Hola, quiero reportar algo en uno de los senderos. Caminaba de un lado a otro sobre el crujiente piso de la cabaña. Yo seguía observando la mano. Parecía petrificada en su lugar, los dedos extendiéndose ansiosamente hacia el cielo, dejando que el agua los empapara. Comenzó a tartamudear Lily, estamos en,
Escuché la voz del otro lado del teléfono interrumpir y Lily asintió. Oye Max, ¿puedes salir un momento y decirme qué números están junto a la puerta? Desprendí mis ojos de la mano. Un aire cada vez más pesado parecía presionar dentro de la cabaña. Sacudí la intuición y caminé hasta la puerta. La abrí y salí. Miré hacia el brazo y pude verlo con más claridad sin la ventana borrosa entre nosotros. Era afeitado, suave, y las uñas parecían limpias y recortadas. El agua que caía sobre él casi parecía desaparecer al instante, como si fuera una esponja. Tuve que forzar la vista para apartarla y ver el número en la pared. Respiré hondo repitiendo el número en mi mente, hasta que el sonido de un fuerte trueno retumbó detrás de mí. Me saltó un pequeño brinco por el susto. Giré hacia donde estaba el brazo y no vi nada en su lugar. Solo el barro corriendo rápidamente por el sendero. Tragué saliva y corrí de regreso adentro. El número es 17, pero creo que el brazo volvió a caer en el barro. Ya no está. Los ojos de Lily se abrieron como platos mientras le transmitía esa información al despachador. No pasó mucho tiempo hasta que apartó el teléfono de su oído y colgó. Nos dijeron que nos quedemos aquí y que la tormenta no va a pasar pronto. Dijeron que un ranger está en camino y que la policía ya fue informada, pero podría tardar un poco en llegar hasta aquí. Me mordí el labio y miré nuevamente hacia el sendero vacío. Espero que no lo haya arrastrado la corriente, murmuré. Lily se acercó y se unió a mí en la ventana. Estoy segura de que podrán seguir esa huella de barro hasta donde vaya. Por otro lado, esa lluvia te limpió un poco. Me dio una sonrisa reconfortante y miré hacia abajo. Mi ropa seguía llena de barro, pero la lluvia sobre mi piel parecía haber lavado la mayor parte de la suciedad. Supongo que eso siempre es algo positivo. Dije con una expresión seria. Vamos Max, hagamos como si estuviéramos en casa al menos. Voy a cerrar la puerta por si acaso, ya sabes. Su voz se desvaneció. Por si hay un asesino allá afuera. Murmuré mientras ella se acercaba a la puerta y le daba al seguro. Se dio vuelta y desvió la mirada, eligiendo continuar con su tarea de acomodar todo. Tras unos minutos de silencio, ya teníamos la comida lista frente a nosotros. Habíamos acordado que una vez que llegara el ranger, nuestra pequeña expedición terminaría. Ya habíamos visto más en estos 2 días de lo que podríamos ver en toda una vida. Comamos y tratemos de descansar. Dije, devorando unas raciones extras. Lily asintió y se unió al festín. Con los estómagos llenos, nos preparamos para dormir. Noté que mi amiga seguía mirando hacia las ventanas oscuras. Podía sentir la tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté. Lily negó con la cabeza despectivamente. Solo me siento rara, como si estuviera siendo observada. Seguro que no es nada, pero por si acaso, raspó la funda de la almohada, luego la mía, y caminó hasta la ventana, colgando las fundas sobre el cristal como si fueran cortinas improvisadas. No quiero que algo mire hacia adentro mientras dormimos. No te culpo. Me dirigí a mi colchón y a la almohada sin funda antes de acostarme, intentando ponerme cómodo. Lily hizo lo mismo. Pasaron algunas horas antes de que escuchara la voz susurrante de Lily. Max, Max, despierta, ¿oíste eso? Abrí los ojos menos aturdido de lo que esperaba y encontré la mirada de Lily. Estaba mirando la puerta de madera de la cabaña. Pasé unos segundos observando la puerta hasta que vi ligeramente la manija moverse. Alguien intentaba entrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Lily. Yo no podía responder. Tal vez sea él. Nuestra conversación susurrada fue interrumpida por unos fuertes golpes provenientes del otro lado de la puerta de madera. Salté de la cama. Debe ser la policía. Comencé a caminar despacio hacia la puerta, con cautela. ¿Quién está ahí? Silencio. Hola. Grité nuevamente. De repente, los golpes empezaron de nuevo, lo suficientemente fuertes como para ahogar mi voz. Me aparté un paso de la puerta y me arrodillé cerca del suelo. Cada golpe en la puerta hacía temblar los marcos de madera de la pequeña cabaña. Observé cómo una de las fundas de almohada comenzaba a deslizarse lentamente de la ventana. No, susurró Lily, con lágrimas en los ojos. Corrí hacia la ventana justo cuando la tela caía, y me encontré cara a cara con la oscuridad afuera. Los golpes en la puerta cesaron de repente. Con mucho cuidado, me agaché y tomé la tela en mis manos para colocarla nuevamente sobre la ventana. Al intentar colocarla de nuevo, un fuerte trueno cayó cerca del lugar, iluminando la oscuridad de afuera por unos segundos. Luego de eso, apareció de la oscuridad,
La palma de una mano golpeó la ventana con fuerza. Solo pude ver la palma pálida en la sombra negra fuera de la cabaña. Rápidamente tiré la funda de almohada sobre la ventana y volví a donde estaba Lily. Estaba temblando, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Esa fue la mano, Max, esa fue la mano que estaba afuera antes. Sentí que mi corazón caía hasta el estómago. Rodeé a Lily con mis brazos, buscando consuelo tanto para ella como para mí. La húmeda palma de la mano siguió golpeando el cristal, pude escuchar cómo las grietas se extendían por el vidrio. Me aferré a Lily mientras ella se encogía, manteniendo mis ojos fijos en la funda de la almohada que cubría el cristal, esperando que no se cayera y expusiera ese brazo sin vida de nuevo. Con un último golpe, todo se detuvo. Una luz atravesó la tela de la ventana segundos después de que cesara el ataque. Escuché los ruidos de unas ruedas luchando por acercarse a la cabaña. Solté un suspiro y recé porque los Rangers finalmente hubieran llegado. Cuando los ruidos de las ruedas se detuvieron a solo unos metros, finalmente escuché una voz llamar desde el vacío afuera. Lily, Max, ¿están ahí? La voz sonaba familiar, era el Ranger de ayer. Me levanté arrastrando a Lily conmigo. Sí, estamos dentro, pero hay alguien afuera. Grité. Corrí hacia la puerta y la abrí para ver al Ranger parado rígido en el medio de la pequeña entrada frente a la cabaña. Estaba de espaldas a nosotros, pero la luz de su rover junto con su sombrero cubrían su cuerpo con intensas sombras. Su postura era rígida. Salgan de esa caja y los llevaremos a casa, dijo el Ranger, pero su voz sonaba diferente esta vez, desentonada con su cuerpo. Me quedé en silencio, algo no estaba bien aquí. Salgan de ahí, ahora. Gruñó la voz, ya irreconocible de antes. ¿Estás bien? Pregunté, casi en un susurro. Por supuesto que sí, ¿acaso no ves mi sonrisa? El Ranger inclinó su cuello hacia atrás. Su sombrero se resbaló de su cabeza, permitiendo que la luz de atrás iluminara su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de dolor y miedo, sus labios temblaban de la conmoción. Me eché atrás hacia la puerta y observé cómo dos dedos increíblemente largos salían desde detrás de la cabeza del Ranger y recorrían sus mejillas hasta llegar a su boca. Se deslizaron dentro con poca resistencia, estirando sus labios hacia afuera en una sonrisa macabra y espantosa. Luego siguieron forzando. Vi cómo sus labios se tensaban con la fuerza de los dedos dentro de su boca. Sus labios se pusieron blancos por la presión, antes de que una lluvia de sangre saliera de su boca, separando el centro de sus labios como carne rebanada. Soy tan perfectamente feliz. Una voz dijo desde justo detrás del Ranger, su tono espeso y antinatural. Busqué la fuente y me congelé. Allí, justo junto a los pies del Ranger, había un rostro humano medio sumergido en el barro. Sus ojos fríos y oscuros brillaban desde alguna fuente desconocida. Lo que fuera que esto era un monstruo en el más estricto sentido de la palabra. Su mirada era tan alejada de la humanidad que no existía ningún punto de encuentro entre nosotros. Al hacer contacto visual con esa cosa, humana en forma y demoníaca en los ojos, vi como el Ranger caía al barro. Justo detrás de su cabeza, un brazo largo, parecido al de una araña, se estiraba desde el suelo, cambiando de tamaño y forma como si solo siguiera débilmente las leyes de esta realidad. El cuerpo del Ranger temblaba y se sacudía en el suelo mientras más y más manos sin vida comenzaban a salir del barro, envolviendo su cuerpo con sus dedos. Tenía tanta sed, pero ahora tengo mucha hambre. La cabeza sumergida gritó sin parpadear hacia mí. Sin más advertencias, el cuerpo del Ranger fue arrancado bajo la tierra y devorado por el barro. El suelo donde estaba se movió y burbujeó como una pequeña erupción. Los ojos de la criatura me miraban con una mirada letal. Me estaba observando. De mi boca salió un pequeño chirrido. Sin cambiar su expresión, la cabeza comenzó a deslizarse sin esfuerzo a través de la tierra hacia la cabaña, los dedos y brazos emergiendo del suelo alrededor de ella como aletas de un tiburón. Reuniendo suficiente valor, cerré la puerta de golpe y la aseguré antes de correr de regreso hacia Lily, que había visto todo. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblorosa. Sacudí la cabeza y me dejé caer junto a ella. No lo sé. Nos quedamos en silencio hasta que unos rasguños comenzaron a escucharse desde debajo de las tablas del suelo. Cientos de dedos rasgando la carne hasta el hueso, tratando de abrirse paso hacia arriba. Todo lo que podíamos hacer era sentarnos en la esquina más alejada de las ventanas y rezar para que no llegaran hasta nosotros. Esa noche vimos como el suelo pulsaba hacia arriba y hacia abajo mientras los cimientos comenzaban a desmoronarse.
Esos brazos nos iban a arrastrar a nosotros y a nuestro ataúd de madera hacia abajo en la tierra. No sabía qué hacer. Me quedé allí mientras el suelo se agrietaba y el barro se deslizaba por las juntas de las tablas como sangre fluyendo de una vena. Me quedé esperando morir, pero Lily tenía otros planes. Agarró mi mano y me levantó de un tirón. Miró la puerta por un segundo antes de correr con rapidez, yo siguiéndola. Ella abrió la puerta de golpe y corrió hacia el vehículo del Ranger. Por suerte para nosotros, el Ranger nunca apagó el motor antes de que la tierra lo tragara. Ambos subimos al asiento y nos alejamos por el sendero de regreso por donde habíamos venido. Me atreví a echar un vistazo hacia atrás hacia la cabaña para ver cómo se desmoronaba en el suelo, pero había algo más allí. Aún medio sumergida en el sendero, a solo unos metros de nosotros, estaba esa cabeza inmóvil, sus ojos negros brillando fijos e impasibles en nuestra huida. Seguimos conduciendo y conduciendo durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que encontramos a otros Rangers que estaban en una misión de exploración hacia nosotros y su compañero desaparecido. Les contamos todo lo que pudimos, pero las miradas de incredulidad nos lo dijeron todo. Fuimos etiquetados como testigos emocionalmente perturbados e inestables. Las autoridades concluyeron que la desaparición del Ranger y la cabaña fueron un accidente debido a un deslizamiento de tierra. Ahora, cada vez que llueve, me pregunto si en algún lugar del bosque una sola cabeza asoma por los senderos, esperando que alguien pase, con 1.000.000 de manos aguardando justo bajo la superficie para arrastrarlos hacia la tierra.